Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, trabajando con la materia de español tercer grado. Práctica social del lenguaje 5, compartir poemas para expresar sentimientos. Página 49 a 62. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Lo que conozco. Comenta con tus compañeros y con tu profesor algunas experiencias que hayas tenido con la poesía. ¿Qué poemas has escuchado o declamado? Uno sobre las mamás el 10 de mayo y en el Festival de la Primavera. ¿En qué ocasiones has visto que se lea un poema? En los festivales. ¿Para qué crees que se escriben? Para expresar sus experiencias y sentimientos. ¿Para qué se lee o se dice un poema? Para expresar sentimientos y emociones. Si recuerdas las rimas que te cantaban para arrullarte o las que utilizas para jugar o el poema que declamaste en algún festival de la escuela, compártelo con tus compañeros y maestro. Explica dónde y por qué los aprendiste y qué sientes cuando los escuchas o los dices. Leamos poemas. Con apoyo de tu maestro selecciona varios poemas de un mismo autor. Pídele que te proporcione copias de ellos. Puedes elegir algunos del libro Gota de lluvia y otros poemas para niños y jóvenes de José Emilio Pacheco o de otro libro de poesía que encuentren en la biblioteca de aula o en la biblioteca escolar. También puedes seleccionar otros autores como Gabriela Mistral, Rubén Darío, Antonio Machado y José Martí. Recuerda que los poemas deben ser de un mismo autor. Cuando esté lista la selección, realiza las actividades siguientes. Prepara un ambiente agradable en el que te sientas cómodo para escuchar y leer poesía. Puede ser el salón, el patio, la biblioteca o un área verde de la escuela. Puedes poner música suave de fondo e incluso poner algunos cojines para sentarte o recostarte en el suelo. Escucha la lectura que hará tu profesor de los poemas seleccionados y síguela en silencio. Pon especial atención al volumen que emplea tu profesor, a los cambios en el tono de voz, al ritmo y a la fluidez con que lee. Y cómo expresa lo que dicen los poemas. Al finalizar la lectura de cada poema, comenta acerca de los sentimientos que el autor quiso comunicar, del tema que trata, de lo que se siente al escucharlo, de cómo suenan las palabras, a quién se lo leerías y por qué. Los autores de los poemas. En muchas ocasiones los autores expresan sus propias experiencias y sentimientos por medio de la poesía. Conocer algunos detalles de su vida, como la época en que vivieron, su nacionalidad e incluso su vida profesional y familiar, nos permite comprender y entender mejor lo que escribieron. Investiga con tu profesor los datos biográficos del autor de los poemas que leyeron y revisa con tus compañeros si esta información te permite comprender mejor sus poemas. Busca otros poemas del mismo autor. Características generales de los poemas. Los poemas no se escriben igual que una noticia o un cuento. ¿Puedes mencionar algunas diferencias? Te damos las siguientes pistas. Observa el poema del lado izquierdo, la extensión de los renglones y cómo estos forman dos grupos. Pon especial atención en las palabras con que termina cada renglón. Escribe en tu cuaderno tus observaciones. Los poemas se escriben en verso. Cada verso es un conjunto de palabras que tiene cierto ritmo y rima. A un conjunto de dos o más versos que pueden o no tener rima se le llama estrofa y cada una está delimitada por un punto y aparte. En el ejemplo de Gabriela Mistral, cada una de las líneas es un verso y 4 versos forman una estrofa. Muy bien, vamos a acercar un poco más la imagen, aunque ustedes la pueden ver más de cerca en la página de su libro de texto. Aquí podemos observar. Se llama Apegado a mí, de Gabriela Mistral. Cuenta con 2 estrofas. Cada estrofa tiene un verso. Tiene 4 versos. Está formada por 4 versos. 1, 2, 3, 4.
La segunda estrofa por igual tiene 1, 2, 3 y 4 versos. Continuamos. Los poemas no se escriben igual que una noticia o un cuento. ¿Puedes mencionar algunas diferencias? Están divididos en versos que forman estrofas. Se escriben en verso que pueden rimar o no. El final del verso no tiene renglón, pero usan el punto y coma. ¿Puedes identificar los versos de uno de los poemas que leíste? Ya lo habíamos mencionado hace un momento. El poema, en este caso de Gabriela Mistral, Apegado a mí, está compuesto de 2 estrofas. Tenemos la primera y la segunda, en el cual podemos identificar los versos. La primera estrofa tiene 1, 2, 3, 4 versos. Cada línea es un verso. La segunda estrofa también tiene 1, 2, 3, 4 versos. Continuamos. ¿Cuántos versos y estrofas tiene? Tiene 2 estrofas. Cada estrofa contiene 4 versos. En la primera estrofa los versos 2 y 4 terminan con la vocal I, igual que el verso 8 de la estrofa 2. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos que existe al final de las últimas palabras en los versos de un poema. Los poemas emplean imágenes y comparaciones. Lee los siguientes poemas y comenta qué imágenes y comparaciones hay. ¿Pueden salir flores de tu interior? La flor y el canto. Brotan las flores, están frescas, medran, abren su corola. De tu interior salen las flores del canto. Tú, oh poeta, las derramas sobre los demás. Anónimo de Chalco, versión en español de Ángel María Garibay. En la literatura de los aztecas. México, Joaquín Mortis, 1964. Dame la mano, fragmento, de Gabriela Mistral. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. De Claudia Emily Com, A la orilla del agua y otros poemas de América Latina, México. CEP, Artes de México, 2003. Libros del Rincón. Continuamos. Mi poema. Yo perforo esmeraldas. Yo oro estoy fundiendo. Es mi canto. En hilo ensarto ricas esmeraldas. Es mi canto. Rey de Tlacopan, Totoquihuatzin, principios del siglo XVI, versión en español de Ángel María Garibay, Cantares Mexicanos, México UNAM, 1993. Lee los siguientes poemas y comenta qué imágenes y comparaciones hay. ¿Pueden salir flores de tu interior? No en sentido literario, sí en sentido figurado, cuando se utiliza un lenguaje propio, bello y elegante para poder expresar emociones y sensaciones. En el primer poema, el autor compara la forma de hablar de un poeta con las características de una flor. En el segundo, el autor compara una pareja con una flor. Y en el tercero, compara la hechura de una joya con el canto. Señala con colores diferentes cada par de palabras que riman. Nosotros las colocamos aquí, ustedes en sus poemas que tienen en las páginas de su libro de texto, las van a señalar, encerrar o subrayar con color para indicar cuáles son las que riman. En el primer poema, de ramas y demás, que es la flor y el canto. En el poema Dame la mano está danzaremos, seremos, me amarás, nada más. Cantaremos, ondularemos,
y bailarás nada más. En mi poema perforo oro, canto ensarto. ¿Te parece que suena como una canción? Sí, suena como una canción porque los poemas tienen ritmo. Lectura de poesía en voz alta. Ahora te invitamos a que leas en voz alta algunos poemas para que disfrutes de la poesía y aprecies la belleza de nuestro lenguaje. Realiza las siguientes actividades. Elige un poema del mismo autor que has estado leyendo, el que más te guste, por lo que dice, por las palabras que tiene o por lo que te hace sentir. Cópialo en una hoja. Ensáyalo en voz alta tantas veces como sea necesario para que puedas expresar con fluidez los sentimientos que manifiesta. Cuando lo tengas bien ensayado, léelo o declámalo en voz alta para tus compañeros y maestro. Comparte con tu grupo por qué elegiste ese poema y cuál es el sentido o la idea que el autor quiso plasmar. Sentido literal y figurado. Los poemas son textos literarios. En los poemas algunas palabras adquieren un significado figurado. Con él, las palabras comunican y despiertan algunas sensaciones y sentimientos en quienes las leen. En el sentido figurado se pueden dar diferentes significados a las cosas mediante juegos con las palabras o con los sonidos y comparaciones. En otros tipos de texto, como en los informativos, que son enciclopedias, diccionarios y reportes científicos, por ejemplo, las palabras se utilizan para decir algo de manera sencilla, clara, precisa y directa, para no dar lugar a interpretaciones diferentes. En esos textos se utiliza el sentido literal. Observen, en cambio, un ejemplo de sentido literario. Comenta con tus compañeros. Muy bien. Ustedes van a leer de manera individual, haciendo uso de la página de su libro de texto, el poema de Rubén Darío, Sonatina. La princesa está triste. Después de haberlo leído por completo, vamos a responder las preguntas de su misma página del libro de texto, página 53. Comenta con tus compañeros. ¿Una princesa tiene boca de fresa? No, pero si se pone lápiz labial, usando el sentido figurado, parece una fresa. ¿Es posible que una boca extravíe su risa y su color? No. Pero si deja de reír, parece que no tiene boca, en sentido figurado. ¿Un teclado puede estar mudo y una flor puede desmayarse? No, pero si la flor se seca parece que se desmaya y si nadie toca el teclado parece estar mudo. El autor sabe que una boca no es de fresa y que las flores no se desmayan en realidad. Entonces, ¿por qué crees que dice eso en su poema? Porque utilizan el sentido figurado y la belleza del lenguaje para expresar sentimientos o emociones. ¿Podrías decirlo de otra manera? ¿Cómo? La flor se esconde y el teclado se calla. El autor habla en sentido figurado. En sentido literal puede decirse, por ejemplo, que la princesa tiene una boca pequeña, roja y bonita, que el teclado no está en uso y que la flor se empieza a marchitar. Contesta sobre las líneas. ¿Qué piensas que quiso decir el poeta con «Los suspiros escapan de su boca de fresa»? ¿Que salen suspiros de su boca muy roja o que la princesa suspira de amor? ¿Cómo crees que sea una boca que ha perdido la risa, que ha perdido el color? Una boca triste y pálida. ¿A qué se refiere el autor con «está mudo el teclado de su clave sonoro»? Que no quiere hablar con nadie. ¿Puedes imaginar que en un vaso olvidada se desmaya una flor?
¿Cómo es una flor que se desmaya? Es una flor seca con los pétalos para abajo o que la flor del florero se empieza a marchitar. Como puedes observar, Rubén Darío utilizó algunas palabras con otro sentido. Empleó la creatividad y la imaginación. Por ejemplo, aunque realmente una mujer no puede tener una boca de fresa, utilizó la palabra fresa para describir una boca. ¿Con qué otros objetos puedes comparar una boca? Con una manzana, con un corazón, con una flor. ¿Qué se busca expresar con este poema? Que una princesa está sola y muy triste, que a pesar de que es rica quisiera escapar de sus lujos y encontrar una pareja que la haga feliz. ¿De qué otra forma te imaginas una boca de fresa? Pequeña, muy roja, con sabor dulce. Con ayuda de tu maestro, busca en el fragmento anterior del poema Sonatina otras frases en las que el autor haya empleado las palabras con un significado figurado. También puedes buscar otros ejemplos en los poemas que ya leíste. Compártelos con tus compañeros. Elabora en tu cuaderno una tabla como la que se muestra aquí para que escribas las frases con sentido literario o figurado que hayas encontrado en los poemas. Después, escríbelas en sentido literario. Agrega las filas necesarias. Vamos a acercar la imagen para visualizar el cuadro. Aquí lo observamos en la página de su libro de texto. Sentido figurado y sentido literal. Boca de fresa, boca pequeña y roja. Vamos a completar nuestro cuadro con las frases. Los colocamos, sus títulos, sentido figurado, sentido literal, boca de fresa, boca pequeña y roja. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Está callada, no se ilusiona con nada. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Observa el cielo y no le ilusiona ya nada. Y están tristes las flores por la flor de la corte. Todos están tristes por ver a la princesa triste en la jaula de mármol del palacio real. Que aunque su palacio sea de mármol, ella vive encerrada. Continuamos. Utiliza las frases con sentido literal que escribiste en la tabla anterior para redactar un texto que exprese lo mismo que el poema. Sonatina. Recuerda que en el sentido literal las palabras tienen un significado directo. La princesa, que tiene una boca muy roja, está suspirando, ya no le ilusiona nada. Mira el cielo pero continúa sin emoción alguna. Quisiera contar con alguna motivación. Todos en el castillo están tristes de ver hacia la princesa, porque a pesar de que vive en un castillo de mármol, sigue encerrada. Recursos literarios, símil y onomatopeya. Los poetas emplean algunos recursos para escribir sus poemas, para hacernos sentir, ver o imaginar el mundo de manera diferente. ¿Qué imaginaste con el poema Dame la mano de Gabriela Mistral? ¿Te recordó algún juego que hayas jugado alguna vez? ¿Cómo te imaginaste a la princesa de Rubén Darío? Dibuja lo que imaginaste cuando leíste los poemas anteriores. Los poetas comparan unas cosas con otras tomando en cuenta sus semejanzas. A estas comparaciones se les llama símiles. Para hacer las comparaciones o símiles se utilizan las palabras como, cual, igual, que, parece. Lee este ejemplo y coméntalo. Tu rostro, niña adorada, es como un bello jardín, como amapolas tus ojos, tus labios cual alelí. Mi diccionario. Es momento de que integres en tu diccionario el significado literal de las palabras desconocidas o nuevas que encontraste en los poemas que leíste. Bufón. Persona que se encargaba de divertir a la corte con historias graciosas y chistes. Alelí.
La flor de esta planta sencilla o doble de colores variados, blanco, amarillo, rosa o púrpura y muy aromática. ¿Con qué se compara el rostro de la niña, sus ojos y su boca? Con un jardín, sus ojos con amapola, sus labios con un bello jardín. ¿Por qué crees que el autor hizo esas comparaciones? Para expresar en sentido figurado la belleza de la niña. ¿Cómo será entonces su rostro? Muy bonito, fresco, radiante y colorido, como un jardín. ¿Qué son las amapolas y el alelí? Son flores muy hermosas. ¿Cómo serán unos ojos a los que se compara con amapolas? Grandes y brillantes. En los poemas que inventaste seguramente hiciste algunas comparaciones o símiles. ¿Podrías identificarlas? En otros casos los poetas utilizan onomatopeyas en sus obras. ¿Sabes lo que son? Es la interpretación de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo. Ejemplos típicos de onomatopeya son boom, clap, pam, toc, bing, click, pum, kaboom. Te invitamos a leer en voz alta con tus compañeros los siguientes fragmentos de poemas. Las onomatopeyas están señaladas con letra cursiva. Caminé toda la noche buscando mi sombra. Se había revuelto con la oscuridad. Utiú, un coyote. Yo caminaba. Tutucur, un tecolote. Yo seguía caminando. Sots, sots, sots. Un murciélago mascándole la oreja a algún cochinito. Hasta que amaneció, mi sombra era tan larga que tapaba el camino. La muralla, Nicolás Guillén. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tuntún, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tuntún, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Comenta lo siguiente con tu grupo. ¿Qué onomatopeyas hay en los poemas anteriores? Encontramos utiú, tutú, tutucur, sots, sots. ¿Para qué las utilizaron los poetas? Para imitar sonidos que hacen los animales o los objetos del entorno en el que se realiza la acción. Las onomatopeyas imitan los sonidos naturales que emiten algunos animales o los que producen objetos o acciones. Los poetas también crean onomatopeyas incluyendo en sus versos letras cuyo sonido repetido simula el del objeto al que se refiere. A este recurso se le llama aliteración. Lee en voz alta estos ejemplos. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Garcilaso de la Vega, siglo XVI. Los recuerdos de Lina que sorbe su sopa, sabrosa soplando siempre sonriendo. Julio Cortázar, siglo XX. Y aquel que por valor y pura guerra hace en torno temblar toda la tierra. Alonso de Ercilla, siglo XVI. El ruido con que rueda la ronca tempestad. José Zorrilla, siglo XIX. Comenta con tus compañeros a qué semeja la repetición de sonidos en cada uno de los casos anteriores. Recuerda que la intención del poeta es referirse con esos sonidos a algo que menciona en su verso. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega utiliza el sonido S constantemente para imitar el zumbido de las abejas. El zumbido de las abejas como el S, por eso maneja la letra S. Ahora que ya conoces algunas características y recursos que utilizan en la poesía, realiza las siguientes actividades.
Ten a la mano las copias de los poemas que tu maestro seleccionó y leyó en voz alta al inicio de este proyecto. Identifica los versos y las estrofas que componen cada uno de los poemas y si tienen rima o no. Reconoce y marca las comparaciones o símiles que utilizó el autor. Si hay onomatopeyas o aliteraciones, márcalas también. Identifica los temas que trata el autor en los poemas que seleccionó tu profesor. Organízate con tu grupo y anoten en un pliego de papel las características que pudieron identificar en la obra del autor seleccionado. No olviden anotar su nombre y los títulos de los poemas. Peguen el papel a la vista de todos. Los vamos a visualizar. Describe con sentido figurado a una persona. Piensa en esa persona. Piensa en esa persona que quieres describir, en sus características, en lo que hace y lo que te hace sentir. Anota tus ideas y trata de expresarlas a través de comparaciones y onomatopeyas. Puedes trazar una tabla para organizarlas. Sujeto y comparación u onomatopeya. Ojos. Comparación, como espejos de profundo reflejo. Boca. Canta tanto como tan alegre campana. Manos. Zum, sas, sis, paz. Laboriosas, cual abejas. Cabello. Como miel que se derrama de un panal. Continuamos. Otro autor, otros poemas. Selecciona con tu profesor poemas de otro autor que escriba sobre temas diferentes a los que ya leyeron. Realiza con un compañero o en equipo las siguientes actividades. Lean en voz alta los poemas seleccionados. Busquen los datos biográficos del poeta y anótenlos. Identifiquen los temas que el autor trata en su obra poética. Descubran la rima, las comparaciones y el tipo de lenguaje que utiliza. Escriban en un pliego de papel las características de estos nuevos poemas y péguenlo junto al papel que contiene la información de los poemas del primer autor. Comparen los poemas de este autor con los del poeta que leíste al principio de este proyecto. ¿Cuáles son las principales semejanzas y diferencias entre sus poemas? Su profesor elegirá 2 poemas, uno de cada uno de los autores que leyeron, y los leerá en voz alta. Comparen y comenten las características de uno y otro poema para que identifiquen quién es el autor de cada uno de ellos. Argumenten sus comentarios con ayuda de su profesor. Tarjetas con poemas. En una tarjeta expresa tus sentimientos a través de un poema. Elige a una persona a quien le darás la tarjeta. Puede ser la que describiste con anterioridad. Escribe en tu cuaderno los sentimientos o emociones que te provoca esa persona. Localiza un poema que exprese qué sientes por esa persona. Tú mismo puedes escribir el poema. Recuerda que debes redactarlo con versos y estrofas. Utiliza comparaciones o metáforas para expresar tus sentimientos. Intercambia tu borrador con un compañero y platica con él acerca de la persona a quien le darás la tarjeta. Pide a tu compañero que opine si el poema está bien escrito. Lee y corrige tu poema tomando en cuenta los comentarios de tu compañero. Revisa la ortografía, la puntuación y la separación de palabras. Producto final. Escribe la versión final en una tarjeta e ilústrala. Cuando esté lista, entrégala al destinatario. Será una hermosa forma de expresar lo que sientes. Muy bien, pues llegamos al producto final. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos ilustrado nuestro poema. Ya lo redactamos. Nos hace falta un título. Puede ser La princesa de mis sueños y leamos el contenido. Te dedico este poemita porque tú eres la más bonita. Tú eres tan hermosa como una rosa. Tú eres más que una princesa, pues para mí tú eres una belleza. Tus hermanas te quieren bien y tu mamá también, pero nadie más te quiere como yo con todo el corazón.
Por esa razón te escribo cartitas y también una canción. Te dedico este poema porque no sé cómo expresar que es tuyo mi corazón. Te quiero, te amo, princesa de mi amor. Ustedes expresarán sus emociones y sus sentimientos a través de la escritura de su poema. Lo van a ilustrar también y lo van a colocar o mostrar a sus compañeros y finalmente otorgárselo al destinatario final. Muy bien, esperamos que haya sido de gran utilidad la información, que hayan podido resolver las actividades de sus libros de texto, que sigan leyendo poemas, que sigan trabajando con la ilustración para enriquecerlos y nos vemos en el próximo video. Gracias por visualizar el contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de utilidad para ti, te invitamos a compartirlo con algún papá para que pueda seguir apoyando a sus hijos en casa, o con algún compañero para que pueda seguir desarrollando las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.